La Biblia habla que Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida en la cruz, valga la redundancia, por todos nosotros. Habla de aquel que cuando viene a Él es transformado y cambiado. Nos da una serie de pautas para nosotros vivir una vida sin flaqueza y sin doblez. Pero en la misma palabra también registra que hay un momento determinado en que alguien puede caer, aunque no debería, puede caer. ¿Qué es fallarle a Dios? Fallarle a Dios es en un momento determinado hacer algo incorrecto. Pero hay un punto importantísimo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer una vez yo fallo? Según la palabra, el Señor nos ha dado una serie de pautas para nosotros poder ser restaurados. Tristemente estamos viviendo en un tiempo en donde al que cae se le tira más arena para que se hunda. Pero el Señor dice que tenemos que tener misericordia los unos a los otros. Es tan delicado el punto de aquellas personas que apuntan el dedo para señalar cuando alguien falla, que dice que nosotros tenemos que vernos como que también puede pasarnos. Amén. Habla acerca de que tenemos que estar en lugar de la persona que falló. Pero no es que con esto quiero hablar de que nosotros vamos a apoyar el pecado, de que nosotros vamos a tapar el mal que ha hecho otro. Pero si la persona tiene un arrepentimiento, estamos ya no para juzgar, sino para restaurar. Porque el Señor habla de restaurar con espíritu de mansedumbre. Amén. Y restaurar es corregir, habla directamente corregir con espíritu de mansedumbre. Entonces, tenemos que siempre estar en lugar de restauradores, porque Jesucristo dijo en su palabra que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y hasta que Cristo venga, estamos peleando una batalla en donde por esa razón no podemos descuidarnos espiritualmente, porque un descuido puede traer una ruina y destrucción total. Pero ahora queremos hablar, ¿qué yo hago para ser restaurado después que fallé? Lo principal es yo reconocer mi falta. Dice la palabra, el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Cuando yo confieso y me aparto, automáticamente comienza el proceso de restauración. Una de las cosas que suceden cuando uno falla es que tenemos un enemigo y tenemos una conciencia. El enemigo nos acusa y nos hace ver de que lo que hicimos no tiene perdón. La conciencia te hace ver que estás mal, que hiciste mal. Pero esa alerta es para decirte, arrepiéntete, no estás bien, no va bien por el camino que vas. Pero en el caso de Satanás, Satanás te va a acusar para que tú no te levantes. Todo lo contrario, él te va a aplastar y te va a decir, hiciste esto mal, ya no tienes perdón de parte de Dios. Tenemos también un Espíritu Santo que nos dice, que nos redarguye acerca de las cosas incorrectas que hacemos. Por la palabra, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos la falta, ya es un paso para comenzar la restauración. La palabra dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, el salmista dice que quebrantó su corazón en un momento que falló. Hay un peligro y una señal de que no hay arrepentimiento en una vida cuando alguien hace algo malo y luego se escuda en decir que Dios está con él, que sí, que Dios me habla, que yo sé que Dios está conmigo. Es peligroso, ¿sabe por qué? Porque cuando la persona se escuda en decir, sí, yo fallé, yo sé que Dios está conmigo, está diciendo, estoy altivo. ¿Por qué? Porque en todas las escrituras, cuando las personas reconocieron su falla, lo que hicieron fue quebrantarse y llorar y reconocer que eran indignos de estar delante de Dios. El hecho de decir Dios está conmigo en un momento que sé que estoy mal es un escudo para querer tapar lo mal que está. Porque el que realmente reconoce que está mal, lo que hace es que se humilla. Vemos en la historia del apóstol Pedro, cuando le falla a Jesús. Jesucristo le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y él le dijo, no, no te voy a negar. Cuando lo niega, dice que Pedro lloró amargamente.
En el caso de David, en el Salmo 51, David dice que lloró, que sus huesos hasta se envejecieron, que su carne se pegó a sus huesos del dolor y la aflicción que tenía por haberle fallado a Dios. Entonces, pues vemos que hay una señal de alguien que está arrepentido. Sin arrepentimiento no puede haber restauración. Pero una vez nosotros nos arrepentimos de una falla y dejamos ese pecado, automáticamente Dios viene y obra en tu vida. Vamos a ver una lectura que está en el libro de Marcos capítulo 16, hablando de lo que es la restauración. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como dijo. Aquí, en lo que leímos, quiero enfocarme en un punto. El versículo 7, cuando dice el ángel: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué en este caso el ángel de Jehová, cuando habla acerca de que cuando le habló a las mujeres que fueron al sepulcro, a María Magdalena y a la madre de Jesús, a María, madre de Jacobo, ¿por qué dice que él dice a sus discípulos y a Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro había fallado. Pedro se había apartado porque él se sentía mal, él pensaba que no había esperanza. Y comenzó el proceso de la restauración de Jesús para con Pedro. Por eso los discípulos, por eso el ángel le dijo: ve a los discípulos y a Pedro. O sea, Pedro, tú no estás excluido del propósito, aunque fallaste. Como te arrepentiste y te humillaste, hoy comienza la restauración para tu vida. Me encanta que Jesús también, después que se le acerca, que ya resucita y se le acerca a Pedro, le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Le habló 3 veces del amor y le dio la encomienda de predicar el evangelio y de dirigir la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles que comenzaron al principio. Jesús comenzó a sanar el corazón de Pedro. Jesucristo en ningún momento les reclamó. ¿Sabe por qué? Porque ya Pedro mismo se había arrepentido. Cuando hay un arrepentimiento y una humillación, ya lo que hay es una restauración para Dios seguir haciendo lo que iba a hacer contigo. Jehová no deja de hacer su plan. Hay personas que han dicho: si tú pecaste, lo que Dios iba a hacer contigo no lo va a hacer. Eso es antibíblico, porque Pedro pecó, pero el pecar de Pedro, como se arrepintió, Dios siguió el curso de su trabajo. Hoy, a ti que has fallado a Dios en alguna área de tu vida, la señal es la del arrepentimiento. Una vez te arrepientes, no permitas que Satanás venga a atacar tu corazón, haciéndote sentir de que tú ya no tienes solución ni que tienes esperanza. Dile a Satanás de que Jesucristo dijo que el que confesare su pecado y se aparta alcanza misericordia. No permita que lo que pasó te esté matando y secando, porque ya Cristo te perdonó. La restauración comienza con el arrepentimiento. Cuando nosotros no ponemos excusa, cuando realmente nos rendimos, el arrepentimiento no viene con altivez. Cuando yo me arrepiento no pongo excusa. Cuando yo me arrepiento, estoy abierta a que Dios haga conmigo lo que Él quiere hacer. Pero el enemigo también vendrá a querer acusarte. El arrepentimiento es estar humillado, pidiendo a Dios misericordia. Y Dios va a tener misericordia de ti. Quizás el hombre te va a fallar, te va a acusar. Quizás el hombre va a extender su dedo para recordarte lo malo que hiciste. Pero el Señor lo que va a hacer es restaurarte para que no lo vuelvas a cometer. Una de las cosas que hace el hombre de Dios que restaura es llevar a la persona al arrepentimiento total, al reconocimiento. Cuando reconoce, entonces comienza a sanar esa situación y a enseñarle a que no vuelva a cometer el mismo error, a trabajar en esa área para fortalecerla y que no vuelva a suceder,
¿Por qué? Porque cuando cerramos esa puerta, ya ahí tenemos la victoria. Por eso hoy queremos hablar acerca de los líderes que restauran, que trabajan con personas, que el punto es buscar el arrepentimiento. Y cuando esa persona se arrepiente, orar por ello, restaurarle y dejar que Dios trabaje. Cuando el Señor así lo vea y lo disponga, llevarlo, amén, al propósito, a lo que Dios dijo. Porque el Señor no olvida su plan. Lo mismo pasó con David. David falló, se arrepintió. Claro, hubo una consecuencia de esta situación. Pero Dios llevó a David al reinado como Dios le dijo. Y aunque fue en el reinado que David falló con Betsabé, pero aún en ese mismo reinado, Dios lo siguió elevando hasta hacer un reinado eterno, que fue el reinado en donde el mismo Dios le dijo que a través de David iba a venir Jesús y iba a ser un reinado firme y para siempre. Entonces vamos a levantarnos, vamos a ser restauradores. Siempre nosotros tenemos que estar en el lugar de la restauración y nunca matar a aquel que quiere levantarse, sino darle la mano y decirle que así como el Señor estaba con él, si se arrepiente, Dios va a continuar con él. Vamos a ayudarnos, no vamos a matarnos unos a otros, sino vamos a restaurarnos los unos a los otros, como manda las Escrituras. Tiempo de restauración, tiempo de ayuda, tiempo de activación, tiempo de amarnos los unos a los otros. Amén, y de servirnos los unos a los otros. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recordemos, como siempre, que el Señor nos ha determinado y nos ha encaminado a poder ser agentes de bendición. Amigo, hay una palabra de Dios para tu vida. Él quiere también alcanzarte para salvación. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y entonces así lo hará. Recuerda, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.